Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversaciones desde el Corazón. Hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada que yo sé que les va a encantar. Ella se llama Mónica Betancourt y es psicóloga social y bioreprogramadora. Con ella tenemos hoy un tema que yo sé que les va a interesar muchísimo. Mónica, bienvenida, bienvenida y qué placer que quieras estar hoy en Conversaciones desde el Corazón. Qué rico, Claudia. Para mí también es un placer acompañarte a ti, a todas las personas que te siguen con este bello e interesante programa y qué rico lo que vamos a compartir. Así que si con el mensaje que les ha dado Claudia ya están a la expectativa, ya se van a dar cuenta lo importante e interesante que es. Ay, a mí me encanta esa palabra que te voy a preguntar ya que suena como un poco rara, pero ya después cuando nos la desgloses vamos a saber que todos hemos tenido alguna entrada por algún modo con esa palabra, que es transgeneracional, que es algo que tú trabajas y que estás haciendo una cantidad de programas con todo lo que haces con tus pacientes, con la gente que llega donde ti. Entonces, para que la gente pueda entender de qué vamos a hablar, pues primero que es transgeneracional. Sí, Claudia, mira, esa palabra transgeneracional, pues ya nos va induciendo a entender que es algo que va más allá de las generaciones. Y en este caso de esas generaciones familiares. Es esa oportunidad de ir y explorar en esa historia familiar todos aquellos programas que se han establecido para que el linaje continúe, para que se presente la supervivencia de la especie. En este caso, con especie nos referimos a esa familia con esos apellidos puntuales. Entonces, ¿cómo son esas dinámicas familiares? ¿Qué hay detrás de esas creencias? ¿Qué hay detrás de esos valores que generación tras generación se han ido transmitiendo y que quedan grabados en una parte muy especial de nuestro cerebro? Y es esa parte más primitiva, en ese cerebro reptiliano, donde aunque nosotros no hayamos conocido a esos abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, en nuestra memoria celular sí está cada uno de esos elementos, puesto que como le ha sido funcional a la familia y todavía existe, entonces se seguirá repitiendo hasta que alguien de esas familias, de esos descendientes, sienta, se dé cuenta y tome la decisión de modificarlo porque va percibiendo desde su ser, desde su interior, desde su vivencia, que ya puede haber otra forma de ver y vivir la vida. Así que ese transgeneracional nos da la oportunidad de reconocer nuestra historia y a partir de ahí podernos transformar y vivir más rico. Ay, no, me encanta lo que me estás contando. O sea, cuando hablas que está en el cerebro reptiliano, que es el más primitivo de los que tenemos, también es claro explicarles a la gente que viaja a través del ADN y por eso está tan impregnado en nosotros y la ciencia pues que lo estudia es la epigenética. Entonces no es, porque es muy importante, Moni, darle a esto la importancia que tiene, que no es que estemos hablando a la loca de cosas, sino que esto tiene unos estudios científicos avalados en este momento por la epigenética, que es la que estudia todas estas cosas. Yo te voy a poner un ejemplo para ver si me quedó claro y que le quede claro a todos. Ok. Viene una familia donde de pronto las esposas, las mujeres casadas han sido violentadas por sus esposos y se aguantan y se aguantan y se aguantan, y es un patrón de varias generaciones. Llega determinada mujer de ese clan familiar y dice un día, yo me voy a separar. La mamá, la abuela, las hermanas gritan, se desesperan, ¿cómo se le ocurre? Siga aguantando tal cosa. Y ella dice, no más, y yo me separo. Ahí se rompió un patrón. Es eso lo que nos quieres explicar. Llega la persona y dice, aquí voy a romper esto que de pronto no nos ha servido, o a mí no me sirve en este momento seguir casada con este señor que me está tratando mal. Pues te cuento que ahí inicia el proceso de transformar ese patrón familiar,
ese programa inconsciente que está allí guardadito de una forma muy puntual a través de lo que mencionabas, esas vivencias de todas esas mujeres que han decidido hacerlo de la misma manera. Y la misma manera es quedarse allí, no sin desconocer que también esas mujeres, desde lo que sabían, desde lo que conocían, desde lo que era posible para ellas en ese momento, hicieron lo mejor que pudieron. Bien, porque hay algo que me encuentro, Claudia, y es una serie de señalamientos ante esa familia, una serie de juzgamientos con los que, ojo, hay que presentar, o más bien hay que tener mucho cuidado. Porque cuando estamos trabajando en esa sanación familiar, uno de los criterios indispensables es el poder aceptar la vida de esas mujeres tal cual como fue, tal cual como ha sido, y en esa medida poder integrar en mí lo bueno, lo bonito que ellas hicieron, el que pusieron todo su empeño para hacerlo de la mejor manera, hasta la partecita que a ellas les correspondía en esa generación. Y la invitación es, entonces tú, ¿cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es esa partecita que vas a aportar en tu generación para que las descendencias pues puedan también hacer su parte? Hay una invitación que yo les hago usualmente y es: trata esa información ancestral, esa información familiar, como tú quisieses ser tratada cuando 4 generaciones después de ti estén indagando por su historia, se den cuenta lo que hiciste, lo que te quedó grande, lo que no pudiste o lo que no quisiste. ¿Cómo quisieras que esos familiares hablaran de ti? ¿Cómo quisieras que te recordaran? Ay, ¿Qué hermoso. quisieras que ellos dijeran? Porque eso nos lleva a tocarnos el corazón y a darnos cuenta que absolutamente todos hacemos lo mejor que podemos. Con la información que tenemos, correcto. Así Una de es. las cosas que yo tengo acá en mis apuntes es que uno para romper patrones tiene que aceptar a su clan familiar, lo tiene que honrar y les tiene que agradecer. Eso me parece muy bonito porque cuando hay esos juzgamientos, de pronto uno llega primero de una persona como tú que lo va a ayudar a hacer todo este proceso, lo va a acompañar en el proceso y uno puede decir, bueno, yo ya los acepté, pues sí, tocó, esa fue la familia que me tocó, sí, Moni, yo tal cosa, pero resulta que uno no los está honrando. Entonces ahí también hay una parte que no va a funcionar y que tú ya eres la experta en que le ayudará a uno, pero eso me pareció muy bonito. Y te digo que para mí ese descubrimiento fue, mejor dicho, como wow, a mí me movió mucho las entrañas, es decir, es que no es solo aceptar, es honrarlos, es agradecerles por todo porque me sabía la partecita que tú nos acabas de explicar. Sí, ellos hicieron lo mejor con la mejor información que tenían y por eso uno de los padres les debe agradecer todo, porque ellos hicieron lo mejor que con la información que tenían y nosotros ahora tenemos mucha mayor información que la que tuvieron nuestros ancestros. Pero eso de honrarlos y respetarlos independiente que no nos gusten muchas acciones que hizo el clan, eso me parece fundamental y me parece muy bonito. Sí, si vieras que en uno de los programas que tenemos, que es precisamente para sanar con mamá, para sanar con papá, para tomar esos padres tal como fueron, una de las aclaraciones que les hago es precisamente que tomar esos padres, honrar esa historia, no significa que debas aceptar todo lo que ellos dicen, como ellos los dicen, vivir con ellos tal cual como con los criterios que ellos consideran pertinente. Eso va más allá, Claudia, y si vieras que uno lo va sintiendo desde su corazón. Uno va sintiendo desde allí cuando en realidad está aceptando a esos padres no solo desde la verbalización, no solo desde, sí, sí, no, yo sé que él o ella hizo lo mejor que pudieron, sí, yo entiendo eso, entonces ya yo sigo adelante. Vamos a prestar mucha atención y hay una de las técnicas que es la autoobservación. ¿A qué? A esos pensamientos.
a esas emociones y esos sentimientos que afloran cuando estamos hablando de aquello que nos incomoda de los papás. Y ahí es donde te vas a dar cuenta hasta donde sí hay esa integración, ese honrarlos, ese aceptarlos. O si en realidad todavía hay por ahí atisbos de ese juzgamiento. Por ejemplo, es usual escuchar de las personas cuando salen con su mamá, con su papá, ya de avanzada edad, qué sé yo, a hacer una compra, a ir a tomarse algo, y empiezan a discutir con esa mamá y ese papá. Mamá, pero te he dicho que te sientes así. Mamá, pero te he dicho que, ojo, fundamental dentro de todo este mundo de la psicogenealogía, de las constelaciones familiares, hay que respetar el orden y la jerarquía. Los papás son los grandes, nosotros somos los pequeños. Ellos vinieron primero que nosotros, por ende ellos tienen más elementos que nosotros en relación a honrar esas vivencias que ellos ya tienen y lo que les mencionaba ahorita. Cada cual ha hecho lo mejor que podía y su vida es exitosa solo por el hecho que están en este plano físico y que a su vez han podido transmitir la vida. Y por eso estamos nosotros acá. Espectacular lo que me estás contando. Entonces ahora casi todas las personas que nos están oyendo de una u otra manera en algún momento de su vida, alguien o alguna profesora las puso a pintar el agua. Yo creo que esa tarea la hemos hecho todos, pero la hemos hecho ahí, pues como más o menos. Hay gente que sí ha sido muy juiciosa, pero a lo que yo me refiero es que cuando uno habla del árbol, yo creo que muy poquitas personas dirían, ¿qué es eso? O sea, saben que como que, ay, el abuelito, la abuelita, pero ya no saben como la importancia. Entonces ahora la pregunta, Moni, es, ¿por qué es tan importante que yo conozca? O sea, si yo sé ya de mi papá, mi mamá, mis abuelos los tengo claros, pero ¿por qué es tan importante irme hacia más arriba? Sí. Si vieras, Claudia, que, bueno, en mi labor profesional estuve más de 20 años en instituciones educativas acompañando familias y por supuesto que una de esas tareas era más o menos entre transición y segundo, hacer ese árbol genealógico, ese árbol familiar. Constantemente yo les he hecho este planteamiento y es: ¿para qué es más importante para la educación conocer de la historia de todo el mundo? Pero vienen y le preguntan a uno de su propia historia algo sencillo: ¿dónde nacieron tus abuelitos? Y a veces ni el nombre, ni que dónde nacieron, por dónde recorrieron, ¿será que tuvieron casa propia? No, estaban empleados, no, ¿qué pasaba? Pues imagínate que cuando uno va construyendo ese árbol, que una de las recomendaciones es hacerlo al menos 4 generaciones partiendo de ti hacia atrás, o sea, la generación de los papás, de los abuelos, de los bisabuelos y de los tatarabuelos. Más o menos abarca unos 100 años atrás. Y para que no se nos asusten las personas del programa, pues tranquilos. Esa construcción es algo que desde el momento en el que tomas la decisión de verdad, de corazón, el árbol se abre para ti. Esa información familiar está para ti. Y puede que qué sé yo, 3 hermanos decidan hacer el proceso, indagar en su árbol familiar, ojo, desde el respeto, como les decía ahorita, porque de lo contrario va a ser mucho más, va a Traumático. costar más. Va a costar más el poder acceder a la información, te va a costar más poder hacer la interpretación, reconocer qué es lo que el árbol tiene para ti. Entonces les decía que si 4 o 3 familiares deciden hacer el árbol, a cada uno le va a mostrar elementos distintos. ¿Por qué? Pues porque es que tú estás representando unas historias familiares, estás reparando unas historias familiares distintas a las que eligió y le correspondió a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá. En mi caso, por ejemplo, iniciamos todo este proceso hace ya rato y con mi mamá empezamos a hacer el árbol.
Y es maravilloso darte cuenta, pasar de esa teoría a la práctica y darte cuenta que sí, que es cierto. Esa diferencia que hay entre la lectura que le hace una persona a la otra, en el qué datos le muestra. Entonces, mientras que uno va haciendo el registro de la información, inmediatamente uno va haciendo una serie de asociaciones, asimilaciones, vas teniendo sueños, va llegando a tu vida una serie de pistas. Entonces uno se va dando cuenta de cosas que el otro no. Imagínense que atendiendo a una de las consultantes que decidió, después de más o menos 5 años, hacer esa exploración y esa sanación de su árbol genealógico, estaba muy resistente, estaba con mucho susto a aquello que se iba a encontrar. Sin embargo, para maravilla de ella, imagínense que salía de consulta y cuando llegaba a su sitio de trabajo, ya con quien se encontraba en la puerta era la persona que le tenía información de su familia. Eso fue maravilloso. Entonces se dan, dependiendo, insisto, de esa disposición que tú tengas al querer conectar con tu historia, al querer sanar y hacer la parte que te corresponde, es mucho más fluido, es mucho más flexible aquello que tú puedas ir encontrando. Pero, por ejemplo, vos tenés tu mamá viva, pero, por ejemplo, una persona que quiere hacer su árbol, y ya muchas de las personas que te pueden dar información de la generación de los abuelos hacia arriba ya no existen. Ajá. No hay modo de terminar ese árbol. Por mucho que Ok. uno averigüe o que una persona de la familia que es la que tenía la información tenga Alzheimer, esté en un manicomio, tenga una enfermedad psicológica que realmente tú no te puedes fiar de la información que te va a dar. ¿Qué se hace ahí? El árbol quedaría como podadito, como más chiquitico, ¿qué? Queda medio podadito, ¿no? Imagínense que para hacer ese árbol, resulta que por eso hay unos métodos para elaborarlo y es lo que, por ejemplo, les explico a través del ciclo transgeneracional. Entonces allí, en una de esas lecciones, les indico cuáles son esos medios a través de los cuales podemos recopilar información. Entonces, hay unos medios que son tangibles, que son físicos. Hay unos medios concretos, por ejemplo, como el registro civil, la partida de bautismo, ¿cierto? El certificado de matrimonio. Ahí es una forma de rastrear, pues, aquellos que ya no están. Y como lo decíamos al principio del programa, toda la información, así tú no lo hayas conocido, está en nuestra memoria celular. Por ende, a través de ciertos protocolos que podemos realizar en el proceso de orientación, tú puedes conectar con esa información. Y como les mencionaba ahorita, empiezas incluso a tener ciertos sueños, a conectar con personas como esta chica que les estaba mencionando, que qué sé yo, dentro de esas cosas que le sucedieron chéveres fue que fue un día a una fiesta y se sentó, estaba en su fiesta, se sentó ahí al lado de alguien, no sabía quién era ese alguien y ese alguien no sabía quién era ella. De pronto en la conversación, en la fiesta, pues estaban ellas dos, esta persona empieza a hablarle de X familia de ese sitio donde estaban. Cuando termina de contarle lo de esa familia, pues le dice a la señora, pues es que yo soy de esa familia, pero la señora no sabía. Sí, Entonces, claro. así como sabemos que dentro de varias herramientas holísticas se da todo este aspecto fenomenológico, pues eso se te va a ir presentando cuando te empiezas a adentrar en esta historia con tu corazón abierto, con las ganas de poner eso que les decía ahorita, ese valor agregado, esa parte que te corresponde en esta tu generación, porque también es importante, Claudia, que nos saquemos de la mente esa idea que vamos a hacer todo. Ah, no, es que yo soy la que voy a arreglar aquí todo lo de este árbol. No, cada uno nos hacemos cargo de la parte que nos corresponde, porque a veces las personas terminan enfermando
por querer hacer más de lo que deben hacer. Espectacular. Bueno, hay algo bien interesante que quiero que nos lo explique. En las generaciones anteriores, cuando las señoras tenían tantos hijos, pero también por la medicina que había en esa época, pues muchos de los embarazos no llegaban a su fin. Entonces, una mujer que de pronto tuvo 9 hijos, resulta que no solo fueron 9 hijos, sino que fueron 15 embarazos, por decirlo algo. Unos nacieron y se murieron el primer día, otros durante el embarazo que no culminó a los 9 meses. Tengo entendido que todas esas personitas que no vieron la luz, pero que fueron engendradas, hacen parte del árbol. Totalmente, y vamos a la ley de pertenencia. ¿Qué nos dice la ley de pertenencia? Todos los miembros de una familia tienen derecho a pertenecer. ¿Y quiénes son esos miembros de una familia? Pues todos aquellos que están vivos, que nacieron vivos y fallecieron a las pocas horas, días o meses, y todas aquellas gestaciones, todos aquellos no nacidos, bien sea porque se produjo un aborto espontáneo o provocado. Hay algo importantísimo y es que quien nace Sí, va a traer en sí mismo la información tanto de él o ella como de la persona, de ese hermano que sí nace vivo. Te voy a contar una anécdota en cuanto a esto que me preguntas. Imagínate que alguna vez atendí a un chico, tenía más o menos 18 años. Tenía 18, 19 años y este chico presentaba un sinsentido por la vida. Él no sabía qué quería, para dónde iba, de hecho, como que no le interesaba de mucho estar en este plano por esa confusión y ese sinsentido, ¿cierto? Cuando empezamos el proceso de indagación, pues de las primeras actividades que se desarrollan es ese ir a preguntar en su familia, primero por ese núcleo, por esa familia de origen. Entonces es mamá, papá y sus hermanos, incluidos los no nacidos, ¿cierto? Va este chico y él consideraba que tenía X cantidad de hermanos, ¿cierto? Empieza a preguntarle a su mamá y se da cuenta que el primer bebé, la primera gestación, no nació, el segundo sí, el tercero no, el cuarto sí, y el quinto es él. Entonces, ¿te das cuenta ese patrón? Dentro del patrón, ese quinto lo que le indica como memoria ancestral es que a él no le correspondía nacer vivo. Sin claro, porque era embargo, 1, 3, es por ese patrón que claro. me estás diciendo, 1, 3, al 5 no le tocaba, sino un sexto. Ajá. Entonces él Ya. sí nació y sí vivió. Entonces allí estaba ese programante, parte de ese programante de su sinsentido, porque era poder tener su vida, poder realizar aquello que fuese su proyecto, su plan de vida, pero otra parte de él le iba diciendo, pero es que no, es que ¿cómo así? Es que aquí no aplica. Y a eso le llamamos los ciclos celulares memorizados. Pero qué Entonces, chévere eso que nos explica. te das cuenta qué interesante, qué importante y por qué a veces ciertas manifestaciones comportamentales de chicos con ideación suicida, que no quieren vivir, que de pronto empiezan una carrera y brincan a la otra y a la otra y a la otra, porque no saben, no encuentran en realidad dónde se quieren ubicar. Entonces, ya sabemos, después de ese no nacido, si tú sigues, vas
es importante que vayas realizando un proceso para poder integrar ese hermano, ubicar, recordemos lo del orden, ubicar a ese hermano en el lugar que le corresponde y podernos ubicar nosotros en el que sí nos corresponde según ese orden de nacimiento y ya con mayor claridad en tu proyecto de vida. Entonces tengo una pregunta en el orden. Volviendo a hablar de ese caso del 1 al 5, la hija número 2 o el hijo número 2 sí nació. Pero si él no hubiera preguntado, ese hijo número 2 para toda la familia no era el 2, sino era el 1. Entonces, okay. Claro, porque era el hijo mayor, o sea, como el otro no había nacido, el número 2 era supuestamente el primero y era el hijo mayor. Cuando tú dices que uno tiene que reconocer la jerarquía y el orden de los primeros que llegan, entonces ese hijo 2 también podría tener alguna confusión porque era tratado como mayor y no era el mayor. Claro, todos. Absolutamente todos. Si, por ejemplo, en una pareja o una mujer que tiene esas gestaciones, resulta que desde su primer gestación fue no nacido, que no ha estado incluido, que no es reconocido, que aún no se le ha dado un nombre, luego tiene otros 4 hijos, pues todos los 4 hijos están ocupando el lugar que no le corresponde, por ende presentarán confusión en su rol y su función. Y eso pasa mucho, Moni, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Efectivamente, incluso antes las señoras le llamaban una novedad. ¿Qué te pasó? No, es que tuve una novedad. Así le llamaban a los no nacidos y después de la novedad jamás se volvía a mencionar el tema. Entonces, sí, demasiadas familias presentan esa condición de que sus hijos mentalmente, desde el consciente, ocupan un lugar en la familia, pero desde su inconsciente, aquello que están viviendo en el afuera, les está mostrando en repetidas ocasiones que hay algo que no está donde debe de estar. Por eso no solo los hijos no nacidos se deben incluir. Todas aquellas personitas de la familia que han sido excluidos por cualquier motivo. Sí. Ya te iba a preguntar eso. Sí, todos los excluidos, ves que de aquel no volvimos a hablar porque traicionó a la familia, se fue y me hace el favor, decía la abuelita, de ese tales no me vuelvan a hablar en la vida, dejó de ser hijo para mí a partir de este momento. Esa persona, ¿qué es lo que va a pasar con esa energía? ¿Cierto? Bueno, y aparece, ¿cierto? En una generación posterior aparece. Con esa energía, ¿qué pasa? Entonces vamos a imaginarnos una línea. Bien, esto no es así, pero es para que gráficamente podamos comprender. Vamos a imaginarnos una línea donde acá están los tatarabuelos, ¿ok? Entonces vienen los tatarabuelos. Cada persona en el momento de fallecer, esa información emocional contenida que no se pudo resolver, entonces será trasladada a otro de los descendientes para ser resuelta. ¿Ok? Si esos tatarabuelos presentaron esto que estamos nombrando, de esa tatarabuela que le dijo a ese hijo, te vas, no sé qué, vamos a imaginarnos cómo era ese entonces de los tatarabuelos, porque es algo que a veces obviamos y es muy importante. Y es ubicación, contexto. Esos tatarabuelos estamos diciendo que pudieron haber nacido en 1890. Entonces, 1890 no hubo las mismas posibilidades de comunicación que 2022. ¿Cierto? Que ahora si alguno está en la Conchinchina, pues tenemos WhatsApp, tenemos todos los medios a través de internet para comunicarnos. En ese entonces el que se iba y a no ser que apareciera o alguien hablara de él, jamás se volvía a saber de esa persona, ni de sus descendientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda eso allí inconcluso? Tanto la herida de esa mamá, o sea, esa bisabuela, como la herida del excluido y sus familiares, porque entonces sus familiares no tenían raíces.
No tenían dónde ir a encontrar sus raíces. Yo de dónde vengo, para dónde voy. Entonces mi apellido salió de dónde y mis abuelitos quiénes. Eso va afectando la identidad, va afectando la pertenencia, va afectando el sano desarrollo de tu proyecto y plan de vida. Entonces viene y en generaciones posteriores, porque usualmente se salta una generación. ¿Y qué es esto? Que esa tatarabuela, ¿cierto? ¿Cuál es la generación que sigue? Los bisabuelos, ¿cierto? Entonces a veces no se va a presentar acá en la de los bisabuelos, sino en la de los abuelos. Si los abuelos tampoco la resuelven, no se va a presentar en la de los padres, papás, sino en la de los hijos de esos papás. Así es. O sea, casi 5 generaciones. Digamos que eso, hasta ahí vamos en cuatro ancestros y la presente, y la generación presente, ¿cierto? Entonces, prestemos mucha atención a eso. De hecho, aquí un dato importante, Claudia. Todos, a ver si sabías, estuvimos en el vientre de la abuelita. Imagínate, ¿cómo se llama tu abuelita? Mi abuelita, pues, dos. Materna. La materna se llama Raquel, se llamaba. Pues imagínate que tú tienes más de Raquel que de tu mamá. Eso sí lo he sabido, pero como porque dicen los mayores, uno tiene más de los abuelos que de los propios papás, pero no sé por qué. O sea, pues simplemente es un dicho popular. Y justamente lo que mencionas es fundamental. Atención a los dichos más que populares, los que sí se empleaban en casa. Todos los dichos que empleaban en casa hacen parte de esos patrones, de esas creencias limitantes, de aquello que estamos repitiendo y que a veces somos como corcho en remolino sin saber cómo salir de ahí, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente, ahora se puede demostrar, ¿cierto? Científicamente, antes era eso que llamábamos dicho popular, es que antes era muy bonito, no queriendo decir que ahora no lo sea, sino que era muy bello cómo las personas podían tener más conexión con su ser, con su intuición, con aquello que les iba dictando el mismo aire, los espacios, las relaciones. Había tiempo de darte cuenta dónde estaba situada. Entonces eso era muy bello y les daba esa sabiduría. Ahora también lo podemos hacer aunque estemos en un medio, en un ambiente, en una sociedad de un corre-corre, ¿ok? Entonces, otra vez. Pero no me quedó claro. Ahí voy. Espérenme, pues que no he terminado. Yo creí que ya había terminado, pero como así que yo estuve en el vientre de mi abuela. Entonces, vean pues la historia como es de chévere. Resulta, primero que todo, para quienes nos estén viendo, atención. Primero recuerden a su abuelita materna. Segundo, cuando la recuerden, anoten de inmediato antes de continuar qué es lo que les trae a su cuerpo, a su emoción, a su mente, esa abuela materna. Esa sensación puede ser, ay, tan linda mi abuelita, como era de tierna, pero muchas otras personas, ay, ahorita como era de cansona, qué pereza, a mí no me gustaba ir donde ella, eso me hacía pegar de mi mamá, anote todo eso, porque le está dando una pista de incalculable valor. Ok, y como ya lo deben haber anotado, entonces ahí sí vamos. Resulta que nuestra mamá, cuando estaba en el vientre de su mamá, o sea, nuestra abuelita, en ese momento, ese feto, ese bebé, estaba allí. En el caso de las mujeres, se estaban desarrollando esos ovocitos. Las mujeres cuando nacemos, a diferencia de los hombres, ya nacemos con la cantidad de ovocitos que vamos a tener para toda la vida. Y eso que era el ovocito en el vientre de la abuelita, es lo que hoy por hoy somos nosotros con ayuda de ese esperma de papá, por supuesto. Entonces, todas esas vivencias que tuvo la abuelita cuando estaba en gestación de tu mamá, todo lo que le pasó, los sustos, los enojos, los corre-corres, las expresiones de afecto que tuvieron con ella,
todas esas memorias también están en ti. Es por eso que a veces se salta una generación. Además, porque Ay, si María. estuviste con la abuelita, traes más de ella que de tu propia mamá. De hecho, en porcentajes se menciona un 25% como herencia de papás, un 50% de abuelos, 75% de bisabuelos y 100% de tatarabuelos. Mejor Así dicho. que, imagínate, ¿tú sabes el nombre de tus tatarabuelos? No, no, no. Ahí es Eso para mismo, tarea. eso mismo nos pasa a la Tarea. mayoría, que de quien más heredamos información emocional inconclusa para resolver, es de esos personajes de los que ni los nombres siquiera lo sabemos. Bueno, hay otra pregunta. Estamos hablando de estas generaciones y cuando uno hace cursos y todo, se habla de 7 generaciones atrás para hacer sanaciones, sanaciones con familiares de papá, sanaciones familiares de mamá. Pero me encontré en unos artículos que hablan que las heridas transgeneracionales y todo se pueden tratar de la cuarta hacia abajo. ¿Qué hay de cierto en eso, Moni? Sí, en el momento lo que nos postulan las teorías es que esa persona que sana ese patrón, esa situación, es el puente para que pueda sanarse las 4 generaciones antes de esa persona, de la generación presente, o sea, hasta esos tatarabuelos, y 4 generaciones hacia adelante. Así que, por ejemplo, es muy bonito cuando una persona mayor decide hacer el proceso, porque a su vez está dándole la oportunidad cada vez a más generaciones. Claro. Entonces, si es una abuelita, por ejemplo, empieza a contar 4 generaciones hacia atrás de esa abuelita, que para ella, entonces, si es mi abuela, para ella apenas vendrán siendo sus padres la primera generación. Ajá. Entonces, cada vez se puede ir hacia atrás. Hay que tener presente, Claudia, algo, y es que no es, para que no se me asusten, no es que heredemos el 100% de toda esa gente, ¿listo? Y aquí estoy mencionando las cabezas de esas familias, ¿cierto? Entonces, que si abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o padres, estamos también en afinidad con los hijos de esas cabezas de familia. Así que tú puedes venir a terminar de resolver la información, la situación de un tío, de una tía. Así es. Y por supuesto que está la fórmula para que tú empieces a rastrear, ¿ok? Por eso, de las primeras cosas fundamentales, fechas. Especialmente, y bueno, hay también otras como los nombres y otros elementos que, bueno, de todo esto está compuesto, Claudia, todo lo que hacemos desde Vibra Conexión y en ese programa transgeneracional tan lindo. Pero no, yo tengo acá un ejemplo que quiero que me ayudes. A ver, una familia, pongamos los bisabuelos, dejaron una herencia grandísima y se enfrentaron 2 hijos. Se enfrentaron las 2 familias, entonces son reconocidos porque todos los descendientes saben de este y de este, pero estos descendientes dicen, esos tíos míos son unos ladrones, estos tíos, y los otros dicen, no, los aprovechados eran ustedes, o sí, nosotros no le robamos, sí, mis padres le robaron a ustedes. Como haya sido esa situación compleja, cuando tú dices que hay que respetar y honrarlos, ¿cómo hace una persona en este momento que de pronto no tenga dinero y saber que sus tíos le robaron lo que le pertenecía y que sus primos, por ejemplo, tienen mucho dinero? ¿Cómo hacer para lo que hablábamos ahorita de aceptarlos, honrarlos y agradecerles? Pues porque los tíos, tú estás hablando que también no solo son las cabezas, sino que yo también puedo traer. Un hijo mío puede venir a resolver eso, o un hijo mío, yo toda la vida haciendo esto, un hijo mío puede ser el ladrón después, ¿ok? Bueno, hay que tener presente, Claudia, varios elementos que yo sé que no vamos a alcanzar a hacerlos en esta invitación tan bonita, ¿cierto? Sí. Dentro de esos elementos es darnos cuenta que todo esto de entrar en conexión
con nuestra historia familiar va más allá de la lógica humana, ¿ok? Y cuando me refiero a esa lógica humana, estoy hablando de esa parte consciente de nosotros. Sabemos entonces que tenemos en nuestra mente una mente consciente, una mente inconsciente, donde el inconsciente ocupa una mayor porción. ¿Bien? Entonces, uno de los elementos, sabernos que dentro de esa lógica hay que respetar la dinámica de la vida, la sabiduría de la vida misma, más que nuestra idea de el cómo debería ser nuestra vida, el tener el control de todo cómo debería ser, y entonces esto es injusto, ¿cómo así? Si ellos se le robaron la plata a mi mamá y ahora estamos pasando por necesidades nosotros, ¿cierto? Entonces desde ese ego y desde ese consciente nos empeliculamos, y eso es de los primeros bloqueos que impiden que podamos hacer esa sanación familiar. Bien, porque en realidad esto es bastante profundo. Ese es uno de los elementos. Les recomiendo que se lean una historia que está en el texto de Conversaciones con Dios para niños, y es la conversación de la almita y Dios, para que podamos comprender muchísimo mejor de qué se trata eso de, oiga, pues, ¿cómo se le va a ocurrir que yo voy a nacer y que no solo elijo quién va a ser mi mamá, mi papá y la familia a través de la cual voy a llegar a este mundo, sino que además, por libre elección, voy a decidir que vas a vivir X experiencia, por ejemplo, esta que mencionas de esas personas pues que a nivel económico tienen esas dificultades a raíz de esa situación que no necesariamente puede ser la raíz, es parte de la situación, ¿ok? Entonces, con eso bien claro, Claudia, soltar el control, comprender que somos más allá y que nuestro espíritu eligió unas experiencias específicas para esta vida, ¿cierto? Porque son las experiencias que requerimos para poder evolucionar y para poder avanzar, ¿cierto? Entonces, esa parte hay que respetarla. Por eso cuando hacemos la sanación con mamá, que es la que transmite la vida, y esto es importante comprenderlo, más que la dadora de vida. Ay, se nos volvió a congelar, Moni. Hola. Se nos congeló. Que la mamá Ahora no, sí. no solo la dadora de vida, ahí vamos. Sí, sino que no es esa dadora de vida, sino la que transmite la vida. Sí. Ella te está transmitiendo algo que ya está dado por este mismo plano donde nacimos y donde vivimos, ¿cierto? Entonces, teniendo presente esos elementos, teniendo presente que hay unas leyes espirituales, si queremos llamarlas, que van rigiendo el accionar de todo lo que se mueve en este plano físico, entonces vamos situándonos donde nos corresponde. Donde nos corresponde ante la vida no es solo situarnos, como les decía ahorita, como hijos en el número 1, 2, 3, 4. Así como debemos honrar a los padres, respetarlos y saber que estamos después de ellos, asimismo debemos ubicarnos y situarnos ante la vida misma, porque es que la vida se dio antes que nosotros fuésemos humanos. Entonces, eso también hay que respetarlo y hay que aprender a entenderlo. Soltando ese control va a ser más fácil poder perdonar. Es más, dentro de todo este enfoque no se habla de perdonar, porque el perdonar implicaría sentir que tú eres más que esos otros y que por eso perdonas. No es así. ¿Qué sí implica? Esa reconciliación entre tu historia, entre tus creencias, entre aquello que tú has considerado, entre esas expectativas y lo que la vida te da la oportunidad de comprender ahora, de integrar para poder transformar. Porque no es solo hecho de decir, ay, voy a cambiar este patrón de mi familia que no me gusta. No se da esa transformación a través de
la negación, del querer romper el patrón, del querer cambiarlo. No, por eso es integrarlo para transformarlo. Transformar es diferente a cambiar, porque es tomar aquello que ya viene de la sabiduría, de la vida misma o de nuestros ancestros para integrarlo con el poquitico que yo puedo poner y continuar transmitiéndolo vida tras vida, generación tras generación, desde la responsabilidad y el compromiso, el respeto de hacerlo mejor. Ay, me encanta todo lo que nos explicas. Dos preguntas ya para finalizar. La primera de esta última parte del programa es con respecto a la serie de Netflix que ha causado tanto furor, se ha puesto muy de moda todo lo de constelaciones familiares, todo lo de esa ¿Cierto? parte transgeneracional. Y eso es bueno, lo veo yo, a mí me gusta tratar de mirar las cosas como algo positivo, porque despierta de pronto esas ganas de las personas saber qué pudo haber pasado de aquí para arriba, a ver qué resuelve de aquí para abajo. Se te ha intensificado muchísimo el trabajo de esto. Pues las personas en realidad están bastante inquietas y a mí me encanta. A mí me encanta que cada vez haya más instrumentos a través de los cuales podamos tomar conciencia, podamos darnos cuenta. Y es un hecho que, por ejemplo, un texto, una película, cuando ponemos en escena algo para ser comprendido, es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, así como tú los mencionabas, yo vengo trabajando todo este tema familiar hace ratísimo, entonces, a pesar que así como estamos acá conversando chévere, poniendo los ejemplos y demás, para las personas a veces era como más complejo comprender cómo así, y eso cómo es, y como que me enredo, ¿cierto? Cuando en este momento que pues si la vida nos está dando la oportunidad que a través de alguien pudo poner en escena esto, es porque ya estamos preparados para entenderlo de otra manera y que llegue a tantas personas. Qué rico, qué maravilloso, porque a su vez para quienes vamos acompañando el proceso, también es como que, ¡ay, ya por fin, qué rico! No tengo que Una hacer en el ayudita, puesto porque sola, eso. Ya al menos con esos actorazos, con esas sí. actrices tan bellas, mostrando esa parte de dolor, de alegría, pues facilita más las cosas para que las demás personas lo entendamos. Me encanta. La segunda pregunta Totalmente. de este final, te pregunto acerca de un secreto familiar que esté bien escondido por allá de alguien, por ejemplo, dentro de una familia, todos católicos, todos superjuiciosos, y un violador, por decir algo, y estaba, o un secuestrador, o un Ajá. asesino en serie, supongamos. Entonces, lo sacaron, lo exiliaron, pero no tanto, la pregunta no va al que lo exiliaron o no lo están reconociendo, sino que ese secreto quedó guardado y nadie más. Aquí no se puede volver a hablar de eso. Esto aquí no existió, pues no se habla de ese tema porque es muy vergonzoso. Ajá. Eso en el momento como quedó escondido en una generación, pongámoslo allá de tatarabuelos, no lo sabe ni el abuelo, ni el papá, ni nada, a través de esa magia que ocurre con lo que nosotros llamamos la información acá, recorriendo el ADN, o de alguna manera se manifiesta en sueños y puede aparecer esa situación para que se pueda sanar de ahí hacia abajo. Por supuesto, siempre, siempre. Aquello que nosotros llamamos ese secreto, cuando le escuchamos a algún familiar, es que ese secreto se va conmigo hasta la tumba. Sí. Pues imagínate que él pues se fue para la tumba, pero el secreto siguió el flujo natural, ¿cierto? Porque precisamente, acuérdense, es energía. Cuando hablamos del campo de información, cuando hacemos, por ejemplo, constelación y hablamos del campo de información, lo que se mueve es eso, esa energía, esa información, donde allí no hay, así como para el inconsciente no existe un límite de tiempo y espacio, ¿cierto? Cuando les ponía el ejemplo de esa línea familiar, ¿cierto? Para el inconsciente simplemente la situación es y ya. No es buena, no Y es es mala. mala, no existió 1800 ni 2022, simplemente está vigente. Y yo cojo la información cuando estoy en una Simplemente constelación. está vigente y además, si es funcional, pues se sigue representando en ese entorno familiar.
¿Cuándo se cambia un patrón o un programa? Cuando ya esa información, y por eso la insistencia en integrar y transformar, porque el programa se modifica, no solo porque tú digas, ay, no, entonces yo ya no quiero seguir aguantando, y entonces me repito todos los días, ya no me voy a aguantar a este hombre, ya no me voy a aguantar a este hombre, y me divorcio y soy feliz. No. Resulta que ahí, cuando hablamos, por ejemplo, de los decretos o de las afirmaciones, eso solamente es una parte superficial, porque no solo esa repetición te va a permitir avanzar, sino que hay que ahondar en esa cebollita que si le quitamos capa tras capa vamos a ir encontrando cada vez más profundo lo que sucede. Entonces ese secreto va a empezar a ir permeando capita tras capita de esa cebolla hasta que en esa generación presente se manifiesta a través de una situación específica que no necesariamente tiene que ser la misma. Entonces, es que ese ancestro asesinó a alguien. Entonces ahora, quien le corresponde representar el papel de aquel que quedó por allá contenido en ese secreto, entonces también va a asesinar a alguien. Puede suceder así, sin embargo, no es la única forma de expresión, puesto que es como cuando miramos un poco la ley del espejo. Entonces me dicen, Mónica, ¿cómo así? Pero es que yo veo que esa señora siempre es como muy metida, como muy chismosa, pero yo no soy así. Es que resulta que la ley del espejo no solamente es en igualdad, o sea, que yo esté haciendo lo mismo que el otro, que esta generación venga y haga lo mismo que ese ancestro, sino que también puede ser en opuesto, también puede ser aquello que tú le haces a un otro, ¿cierto? O lo que me hago a mí misma. Que es lo que la gente dice, ay, yo no entiendo, yo no soy ladrona, pero usted puede robarse muchas cosas a usted misma, tiempo, amor, cariño, pero mucha gente no está dispuesta a entender la ley del espejo y eso tú y yo lo sabemos, que se enojan, y dicen de todo, entonces cada uno tendrá su proceso. Sí, es muy cierto y creo que también hace parte de la desinformación porque quizás se ha trasladado ese concepto solamente en cuanto a esa igualdad. Es que ¿será que usted está haciendo lo mismo que él? ¿Será que es lo mismo? Es importante también allí instruirnos un poquito, avanzar un poquito más, así como esta nueva serie nos está permitiendo avanzar en esa mirada y darnos cuenta que nos está diciendo también ese comportamiento de ese otro. Y por supuesto, Claudia, cada caso es específico, cada caso es único, y lo que para una familia pudo generar ese ancestro que asesinó, para otra familia puede representarse a través, no necesariamente, por ejemplo, de que esté acá el asesino, sino que alguien sea asesinado. Puede representarse también a través de qué simboliza el asesinar. Lo que para esa familia simboliza el asesinar es lo que ese representante de esa historia ancestral puede estar viviendo. Es que el asesinar representa, qué sé yo, haber dejado a unos hijos sin papá. Entonces, que en estas generaciones que se esté presentando, muchas madres solteras o muchas mujeres abandonadas con sus hijos. Entonces, todo depende mucho de la revisión que vamos haciendo de aquella historia familiar. No, encantador. Bueno, entonces ahora sí, ya para finalizar, muy importante que nos cuentes, después de que nos has hablado tan espectacular y como explicas de rico, si una persona quiere que tú la acompañes en un proceso, quiere saber algo de su árbol, cómo lo construye, o simplemente quiere conversar contigo no del árbol, sino pues para que lo acompañes en otras cosas, porque eres psicóloga social, dónde te encuentran, los programas que tienes, que tengas de pronto un taller en estos días, cuéntame. Sí, pues ya saben, mi nombre es Mónica Betancourt.
En todas las redes sociales me pueden encontrar como Vibra Conexión. A través de ese espacio les comparto mucha información, ejercicios, cositas que nos van a ayudar. Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, en YouTube. Mi WhatsApp es el WhatsApp. 314-676-6760. Y precisamente a través de todos esos programas que he diseñado hasta ahorita y he puesto al servicio de la humanidad, pues está ese programa bellísimo donde tú puedes elegir sanar tu historia familiar, hacer ese árbol genealógico que vas a descubrir la cantidad de mensajes maravillosos que tienes para ti, y también puedes elegir si quieres entonces empezar por sanar con mamá o por sanar con papá. Todo esto ya lo tenemos para ustedes maravillosamente en plataforma digital para que lo puedas hacer desde donde estés. Y si lo que quieres es un acompañamiento individual, pues también puedes acceder a ese servicio de forma presencial o de forma online. Pero te faltó contarnos del cafecito, que es el que también quiero que hables. O sea, que me cuentes cómo es lo del Claro, cafecito. pues les cuento que este mes hubo un nuevo nacimiento en Vibra Conexión. Cada uno de esos proyectos, cada uno de esos programas es como un hijo dentro de este proceso simbólico del que hablamos. Y en este mes nació un cafecito por la vida, al cual están invitados todos. Mira, este cafecito por la vida nace a raíz de la cantidad de historias que pasan a través de estos procesos de acompañamiento, donde a veces las personas aparentemente están tan acompañadas de tanta gente, pero en realidad se sienten tan solas, sin Sí. poder hablar de ciertos temas. Por ejemplo, esto que estamos hablando aquí, personas que ya empiezan a saber del tema, que empiezan a intuirlo, a sentirlo, y se sienten como extraños hablándolo en otra parte, como que no les entienden. Entonces, este cafecito por la vida es para que compartamos de todos estos temas, para que nos apoyemos, porque si bien es cierto que están esas personas que sí tienen esa red de apoyo familiar, también hay muchas otras muy solas. Y como lo sabemos, los índices de suicidio van cada vez en más aumento, las de ideación suicida, ni qué decir, casos de depresión, ansiedad, sumamente altos esos índices. Entonces, todos los seres humanos requerimos tener ese soporte, ese apoyo, sentirnos acompañados, poder hablar, por ejemplo, de esas ganas de no existir, sin que te sientas señalado, sin que te sientas juzgado. A veces el solo hecho de permitirle a ese otro que exprese que está en ese sinsentido, que no le encuentra un motivo para estar vivo, a veces ese solo hecho de escucharle, que tenga alguien ahí que de corazón lo acompañe, le ayuda a salir a flote. Así que eso es un cafecito por la vida. Es que compartamos ese cafecito, pero para vivir, para darnos la oportunidad todos de tener una esperanza y de saber que podemos seguir adelante. Y para participar en ese cafecito, el aporte es voluntario, ¿cierto? Sí, para participar en el cafecito solo es que al número que les indiqué, y que si deseas, Claudia, el enlace directo lo Sí. podemos poner acá abajo del video en la descripción para que ingresen directo, y no es sino que me coloquen ahí que quieren participar en el cafecito, les envío el link para que se inscriban, y el aporte cada uno lo hace desde sus posibilidades, es ese aporte libre. Espectacular, Moni. De verdad, mil y mil gracias por haber aceptado estar en Conversaciones desde el Corazón. Esto más que entrevista fue una conversación entre amigos, que es lo que yo hago. Me sentí Así es. supremamente bien, bien explicado todo. O sea, me quedó una claridad muy chévere del trabajo que tú haces, de lo que podemos hacer con nuestro árbol. Entonces, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Claudia, a todos los que están viendo este video, que están escuchando esta información tan valiosa. Espero haberles podido aportar de una forma, así como dice Claudia, fácil, sencilla, con posibilidades de entenderla desde esa expectativa, desde eso bonito de, ay, qué rico hacerlo, más que desde el susto. Finalmente, siempre es mejor sentirnos con vida, integrar esa intuición, esa razón y avanzar en nuestro proyecto. Gracias, gracias. Y a ustedes, por favor, si les gustó este programa, es hora de compartirlo a los amigos. Muchas personas pueden estar esperando esta información, a los familiares. No olvides suscribirte a mi canal, le das a la campanita en YouTube, te va a informar cada 8 días cuando yo monte una nueva entrevista. Entonces, por hoy ya terminamos, quedé completamente feliz y los esperamos nuevamente en 8 días con otro invitado en Conversaciones desde el Corazón. Chao, chao. Aún.